¿Cómo conquistó el imperio mongol a China? ¿Cómo intentaron los mongoles controlar ese territorio? ¿Por qué no conservaron su dominio sobre esa nación? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A mediados del siglo XIII, grandes grupos de guerreros mongoles avanzaron por el sur de China y se apoderaron de los últimos dominios de la dinastía Song. Esta derrota dio comienzo a la adopción de la dinastía Yuan, marcado por el dominio de los mongoles sobre el territorio chino, que en menos de 70 años se habían convertido en los dueños de un amplio territorio que abarcaba desde China hasta Europa Oriental. Y uno de sus mayores retos en ese momento era completar sus conquistas y pasar de ser poderosas tribus nómadas a conquistadores sedentarios. El gobernante mongol Kublai Khan, que era nieto de Genghis Khan, tomó el control del norte de China a partir de 1251. Siguiendo las enseñanzas de su madre, aplicó la tolerancia a todas las religiones del territorio, lo que ayudó a que los mongoles fueran aceptados por el pueblo chino. Y además, incluso pidió a consejeros chinos que le sugirieran la mejor manera de gobernar. Después, en el año 1260, fue nombrado Gran Khan. El nuevo gobernante primero intentó dividir China entre los jefes tribales mongoles, que no tenían mucha experiencia gobernando, pero muy pronto se dio cuenta de que era un país demasiado complejo y extenso, por lo que poco a poco trató de volver a la estructura de administración china. Sin embargo, muchos mongoles pensaban que Kublai Khan estaba abandonando las antiguas costumbres mongolas y volviéndose demasiado hacia la cultura china. En la guerra civil que resultó de ese conflicto, Kublai salió victorioso, pero estuvo rodeado de rivalidades por parte de los líderes mongoles opositores durante casi todo su reinado. Para ganarse la lealtad de sus rivales, Kublai continuó la política de conquista de los viejos mongoles. Sus ejércitos ganaron el control del sur de China, poniendo fin definitivo a la dinastía Song, para lo que utilizaron artillería con pólvora, operada por ingenieros musulmanes. También ganó el control de Birmania y la actual Vietnam. Estos éxitos le dieron por un tiempo el apoyo que necesitaba. Al dirigir su imperio, Kublai intentó equilibrar las culturas mongola y china. Adoptó el sistema de gobierno chino, hizo que sus hijos recibieran una educación china, e incluso trasladó la capital de Mongolia a lo que hoy es Beijing. Pero también impuso una estructura de niveles en la sociedad, en la que los mongoles ocupaban la cima y los chinos la base, y se aseguró de que los puestos de gobierno de alto nivel estuvieran reservados para los mongoles, y no para los chinos. El reinado de Kublai Khan fue el punto más alto del poder mongol. Se mejoraron mucho las comunicaciones y las rutas de comercio de Asia Central, que eran ahora más seguras que nunca, favoreciendo el tráfico comercial desde Occidente a Oriente. Sin embargo, los últimos años de su gobierno no fueron prósperos. Para continuar aumentando su popularidad, intentó conquistar Japón, pero su campaña fracasó. En cambio, las guerras en Japón habían sido muy costosas, y su política monetaria perjudicó la economía. Finalmente, Kublai Khan murió en 1294. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. La falta de reglas claras de sucesión en la tradición mongola provocó disputas entre facciones rivales que a veces llegaron a ser violentas, causadas por el deseo de obtener el poder. Esta situación provocó que el gobierno fuera ineficiente en muchos aspectos esenciales y ayudó también a la desorganización y a la corrupción. Y también los sucesores de Kublai Khan no tuvieron su fuerza ni su capacidad, por lo que no lograron imponer políticas exitosas que ayudaran a la recuperación de la economía. Además, la debilidad de la mayoría de ellos provocó diversas luchas entre los demás líderes mongoles. Mientras tanto, existía un creciente descontento al interior de China. La clase oficial confuciana estaba resentida por las prohibiciones mongolas para que los chinos ocuparan puestos importantes, y la inflación y los impuestos oprimían a los campesinos. Los grandes señores mongoles ejercían un gobierno militar dedicado simplemente a recaudar dinero y conservar el orden en los dominios. Aquí viene la chusma. ¡Ya casi llego! ¿Por qué no les hace feliz mi éxito? Chocolate caliente. Las décadas de 1330 y 1340 estuvieron marcadas por las malas cosechas y el hambre en el norte de China, y por las fuertes inundaciones del río Huanghe, que llevaron a colocar al pueblo chino en trabajos forzados para la recuperación de las tierras. Y pronto, en toda China central surgieron sublevaciones locales, que al inicio no estaban relacionadas entre sí, pero como consecuencia de ellas se detuvo el aprovisionamiento de alimentos hacia la capital, que tenía millones de habitantes.
Eso causó una escasez que incrementó y expandió el descontento hasta la poblada capital. Así, durante la década de 1340 tuvieron lugar levantamientos en casi todas las provincias, aunque la mayoría de esos movimientos fueron sofocados. Sin embargo, el último monarca mongol en China, Togon Temür, no logró que la dominación mongola siguiera siendo aceptada por el pueblo chino. El débil aparato administrativo que los mongoles impusieron en China no consiguió solucionar los problemas que habían llevado a los levantamientos, y el sistema de dominio que ejercían, en el que pocos debían de gobernar y controlar a millones de habitantes, no resultó sostenible a largo plazo, especialmente ahora que se habían desatado los movimientos rebeldes. ¡Valió verga! Al principio, los chinos que estaban en cargos altos no se unieron a las protestas y continuaron apoyando al régimen de los mongoles, pero eso cambiaría con el surgimiento de la figura de Xu Yuanshang, un antiguo monje budista, que se volvió dirigente de los movimientos de rebelión. En la fase inicial de los movimientos, los soldados y jefes menores provenían de las poblaciones campesinas, pero la rebelión de Xu tenía la particularidad de que no tenía la intención de solamente acabar con el poder de los ricos y repartir su riqueza, sino de ir conquistando territorio a los mongoles, para así llegar a expulsarlos. Por eso, con el tiempo se fueron uniendo intelectuales y propietarios terratenientes, con lo que se fortalecieron los grupos de rebelión. En 1354, cuando los mongoles llevaron a un gran ejército para aplastar a los rebeldes, Togon Temür destituyó repentinamente a su comandante por temor a una traición. Eso dio como resultado la restauración de su poder, pero también llevó a un rápido debilitamiento del gobierno mongol. Poco a poco, Togon Temür fue perdiendo interés por la política y dejó de intervenir en las luchas internas del país, y su hijo, Bilik Tukan, intentó hacerse con el poder y entró en conflicto con los ayudantes de Togon Temür, que para ese momento ya dominaban la política en lugar del Khan. Por su lado, Xu Yuanshang logró eliminar a la mayor parte de los líderes de las rebeliones locales, así como infligir a los mongoles derrotas decisivas, con lo que se convirtió en el poseedor de la mayor autoridad de la nación. ¡Salgo de aquí, patrón! ¡Ahora yo doy las órdenes! Con ese respaldo, Xu Yuanshang obtuvo el control de la nación y la convirtió en la capital de sus territorios, desde donde se organizó una nueva campaña para comenzar a avanzar hacia el norte, hacia la capital mongola en China, Pekín. En 1368, cuando los mongoles estaban debilitados y paralizados por las crecientes rivalidades internas, Xu marchó hacia el norte y consiguió tomar Pekín, y el emperador mongol Togon Temür huyó en exilio junto con su séquito. Con eso quedó liberado el país, y ya nada obstaculizaba que el líder principal del movimiento fuera puesto en el cargo de mayor prestigio. Xu Yuanshang fue coronado emperador en Nankín en el mismo año de 1368, y la nueva dinastía que fundó fue llamada Ming. Los miembros que quedaban todavía del gobierno mongol siguieron gobernando el norte de China y la meseta de Mongolia, mientras continuaban reclamando el título de emperador de China, por lo que desde aquel momento se los conoció como la dinastía Yuan del Norte. En los años que siguieron, los generales fieles a la recién fundada dinastía Ming continuaron su persecución a los mongoles hasta llegar a su capital, Karakorum, en 1372. Eso causó la dispersión de los mongoles por el norte, hacia Siberia, lo que destruyó el poder yuan en las estepas y permitió que los mongoles de Urartu occidental se alzaran y se convirtieran en los nuevos gobernantes de Yuan del Norte. Saludos y muchas gracias a Little God por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.